Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Viernes, 8 de la noche, a través del canal de videos de Descubriendo en YouTube, y también estamos sonando a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co. Hoy tenemos un programa muy interesante con una invitada muy especial que nos acompañará y nos compartirá su investigación en este tema de sanando desde el espíritu. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Neil. Muchas gracias por la invitación, por estar nuevamente después de varios años que estuvimos compartiendo en RCPC, hoy con este tema de sanando desde el espíritu. Así es, Claudia estuvo con nosotros hace unos 10 años, ¿no? Un poco más. Un poco más, y hicimos en aquel entonces una saga de los 7 logosoles, los 7 chakras, y bueno, una saga que se ha escuchado mucho, y bueno, ya ha quedado allí toda una herramienta de conocimiento muy importante que si quieren verla, pues por supuesto pueden entrar en la página de la emisora y en descargas allí está. Saludos a mis compañeros. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Neil, un saludo para ti, para Claudia, pues como ya lo estaban comentando, ella es de la casa. Estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes esta investigación. Se torna muy interesante pues descubrir cómo nosotros podemos tener también herramientas para sanar nuestro espíritu. Aquí también pues tratamos de que nuestra gama de investigación sea lo suficientemente amplia, y bueno, hoy compartiendo con la doctora seguramente va a ser una gran experiencia. Estaremos también muy atentos a sus comentarios. Claro que sí. Salim, bienvenido. Hola, Neil, un saludo para Claudia, para Juan, para todos los televidentes y oyentes que están conectados con nosotros, tanto en el canal como en la emisora. Y bueno, esperando este tema de suma importancia, seguramente de mucho conocimiento para extraer herramientas de él y poder hacer las reflexiones necesarias cada uno pues en sus casas o en donde esté. Así que esperaremos también sus propios comentarios, reflexiones en el chat. Sean todos bienvenidos al tema del día de hoy. Así es. Bueno, en este momento, bueno, también agradecerle a Santiago que está detrás de cámara, Santiago Barrios, en la producción, para que llegue a ustedes toda la información. En estos momentos, amigos oyentes y televidentes de Descubriendo, lo hemos venido diciendo reiteradamente, uno de los mayores valores que podemos nosotros conservar es nuestra salud. Vivimos en un momento en el que el miedo se apodera de nosotros como amenazante de nuestra salud. Y es importante, por supuesto, que cada uno de nosotros se valga de herramientas de conocimiento que nos puedan servir a todos en ese proceso de sanidad, de preservar esa sanidad original de nuestros cuerpos, que ha sido pues trastocado. Y hoy con Claudia vamos a aprender sobre esto. Vamos a descubrir todo un elemento de conocimiento e investigación que ella nos trae. Claudia Jiménez. ¿Quién es Claudia Jiménez? Primero, para todos nuestros oyentes. Bueno, Claudia Jiménez es un ser que se ha encargado de buscar respuestas en el tema de la salud. Y precisamente este sanando desde el espíritu tiene que ver con eso. Como respuestas a las investigaciones que he hecho y que surgieron desde que estaba muy niña, porque a pesar de que nací y crecí en una familia que tiene mucha afinidad con la ciencia, donde por lo menos hay varios médicos, odontólogos, psicólogos, muchos profesionales del área de la salud, desde muy pequeña yo tenía muchas dudas sobre temas físicos y sobre temas no físicos. Por ejemplo, a los 7, 8 años, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué hago yo aquí abajo? O sea, allá está arriba el cielo, estoy en el planeta. Eran un momento bastante confrontadores para mí desde muy pequeña. Y yo le preguntaba a mis familiares que tenían ese desarrollo científico, y pues yo no obtenía nunca respuestas que a mí me llenaran de satisfacción para continuar o para detener la búsqueda. Y eso hizo que poco a poco fuera, a medida que fui creciendo, se desarrolló esa necesidad de buscar en varias áreas del conocimiento. Decidí entonces estudiar medicina.
soy médica egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, y desde que estaba en el pregrado hubo algo que me llevaba a hablar mucho con los pacientes. De hecho, muchos pensaban que yo era psicóloga, y de hecho hoy muchos pacientes que tengo me asocian con la psicología porque hablo mucho durante la consulta, hago que la persona llegue a unas reflexiones, porque nos condicionaron desde el pregrado a que un síntoma tiene que ser tratado con X medicamento, o si ya tocó cirugías. Y en el desarrollo del programa de hoy voy a compartir con ustedes las experiencias que he tenido con diferentes pacientes sanando desde el espíritu. Entonces, Claudia Jiménez es una médica por formación, un espíritu deseando encontrar más respuestas, porque todavía la búsqueda continúa, aunque ya he encontrado respuestas, y quiero compartirlas con ustedes para que cada uno recorra su propio camino de la sanación. Claudia nos está diciendo algo que para nosotros siempre ha sido muy importante. De hecho, siempre hemos querido estar muy cerca de ella en lo que ha descubierto, y es la unificación de la ciencia. Tiene preparación en ella, por supuesto, pero también tiene ese otro componente del espíritu. Y esos dos pilares, desafortunadamente, por alguna u otra razón, se han separado. Y el haberse separado hace que no tengamos comprensión absoluta de las situaciones más trascendentales de la vida del ser humano, tanto en lo físico como en lo interior. Pero al unirse, se abren una cantidad de posibilidades que comienzan a darnos respuestas. Muchachos, en esta introducción que estamos haciendo con Claudia, ¿qué les llama la atención de lo que podemos nosotros aprender hoy? A mí me parece muy importante esa necesidad que ha tenido ella desde muy pequeña, ¿no? Porque yo también estoy seguro que muchos de nosotros desde pequeños hemos sentido esa necesidad, o nos ha llegado a nosotros esos cuestionamientos que nos surgen. Y bueno, aquí lo más importante, y es lo que ella nos viene a compartir hoy, es desarrollar y encontrar esa respuesta a aquella pregunta que surgió pues desde muy pequeños, porque nosotros debemos también reconocernos como unos espíritus que vienen a aprender de ciertas vivencias en los momentos y en nuestros núcleos familiares, que eso también es muy importante. Entonces, aprender a desarrollar eso seguramente nos va a dar una respuesta muy eficaz a nuestras vidas. Bueno, a mí lo que me llama mucho la atención de lo que he conocido a Claudia, la experiencia y conocimientos que ella nos ha compartido en diferentes momentos, es cómo ha logrado todo eso que ha encontrado en el camino de búsqueda desde muy niña, como ella lo decía, cómo lo ha llevado hasta su profesión y lo ha desarrollado de tal forma que ha logrado hacer algo muy, muy interesante con eso que tú decías, Joraneil, unir esa ciencia con conocimientos espirituales y poder tener un resultado palpable, ¿no? Porque eso muchas veces se ve como muy etéreo, como muy abstracto, pero ella ha logrado aterrizar mucho esos dos caminos y sobre todo llevarlo al área que estudió, que es el área de la medicina, y eso es lo que a mí pues me ha llamado más la atención. Es como decirlo, la ciencia sin espíritu es una ciencia muerta, y espíritu sin ciencia es espiritualidad, pues, bueno, algo que es simplemente creencia. Pero bueno, hoy vamos a aprender mucho, Claudia. ¿Cómo iniciamos este compartir de todo lo que has descubierto en este área de la ciencia y el espíritu? Bueno, vamos a comenzar hablando precisamente o continuando lo que ustedes estaban comentando sobre esos inicios de la investigación. ¿Cómo comenzó? Decido estudiar medicina, y cuando empiezo a estudiar medicina me doy cuenta que había algo que los pacientes tenían asociados a la enfermedad física, y era un malestar mental o emocional, y que en la medida en que yo iba desarrollando la consulta, la persona iba hablando. Al estar estudiando medicina, ya empiezo a ejercer y encuentro que había un tema en el cual yo quería desarrollarme, y era el tema mental. Por eso me formo como en programación neurolingüística, pues soy máster y trainer en PNL, y desde la programación neurolingüística empiezo a hacer ese enlace de ciencia y de espíritu, aunque todavía allí aparentemente no había el espíritu, ya empezaba a darle esos visos de respuestas a nivel espiritual en las reacciones físicas de cada ser humano. Cuando ya empiezo por ejemplo, el primer parto que atendí,
cuando yo recibo a ese niño y yo empezaba a examinar sus manitas, de pronto ustedes no son médicos, pero han tenido bebés, hijos, parientes, sobrinos, y a mí me sucedió muchos interrogantes como, bueno, ¿quién creó este cuerpo humano? ¿Cómo hace que funcione? ¿Qué es esto? ¿Qué energía y de dónde surge y cómo es que se mueve? Porque aparentemente uno ve mover las manitos del bebé, pero hay un movimiento interior, el movimiento de la sangre, el movimiento de la linfa. ¿Qué energía es la que mueve eso? Y en el momento en que surgen esos interrogantes sobre el cuerpo físico, precisamente es cuando yo digo, bueno, ahí tiene que haber algo más que simplemente una máquina física de tendones, de músculos, porque cuando también tuve la oportunidad, así como pude traer la vida atendiendo un parto y traer pues un nuevo espíritu que encarnaba, asimismo me tocó despedir a otros que desencarnaban. Y físicamente veía que hacíamos todo lo posible, pero ya quedaba ahí sí esa masa de músculos, de tendones que quedaba sin vida. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que da vida y cómo ese espíritu influye en el día a día de esas personas? Esas eran las inquietudes por las cuales nosotros, no solo yo, el equipo de trabajo en una sala de parto o en una sala de reanimación, nos confrontamos como médicos. Ahí también estaban las personas que en algún momento han tenido experiencias de que un impacto emocional genera una enfermedad física, por ejemplo. Entonces, en todas esas preguntas, al yo no tener respuestas inmediatas, empezó a generar unos vacíos dentro de mí. Y esos vacíos, ¿qué es lo que hacían? Vacíos en el pensamiento y en el corazón, porque muchas veces yo quería y daba la mayor atención que podía al paciente y el paciente se iba, se moría. Fueron muchos momentos de frustración cuando estábamos haciendo el internado, el rural, ver que a pesar de que tú quisieras prolongar la vida, no poder hacerlo. Y esos vacíos iban generando entonces mayores inquietudes en, bueno, tiene que haber alguna forma de lograr la verdadera sanación sin tener que llegar hasta la muerte, aunque sabemos que la muerte es un paso, y eso lo vamos a ir viendo. La muerte es un paso más de este cuerpo físico, es necesario en este proceso de encarnaciones que llevamos. Adicionalmente a esas preguntas, a esos interrogantes, yo me preguntaba, bueno, ¿qué leyes son las que rigen el cuerpo? Y cuando yo no encontraba respuestas en mis familiares, me iba de pronto a la parte religiosa, bueno, ¿cómo funciona el cuerpo, el espíritu? Porque nos condicionaron a pensar que el que atiende el cuerpo físico es el médico, el que atiende la parte mental es el psicólogo, y el que atiende la parte espiritual es el cura, o es el pastor o la persona que sea el líder todo religioso. fragmentado, ¿no? Todo fragmentado. Yo decía, bueno, pero ¿y cómo podemos enlazarlo? Porque ¿qué respuestas hay desde la ciencia para entender que el espíritu es quien da vida a la materia? No hay una respuesta para eso. Desde la ciencia, no. Por ejemplo, si nos vamos al tema del corazón, el corazón para el médico bombea. Hay un estímulo eléctrico que genera el latido cardíaco. Pero, ¿y ese latido de dónde sale? Ah, que es del nodo sinusal, de las células P del nodo sinusal. ¿Y quién en la ciencia nos ha demostrado cuál es la fuerza que permite que esas células tengan automatismo propio? O sea, ellas solas se contraen sin que nadie les ordene. Por encima del sistema nervioso central. Por encima, sí, porque es que el corazón tiene su propio sistema nervioso. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a decir, espérate un momento, que es que aquí hay algo, hay una fuerza creadora que es la que permite que tengamos vida. Y es la que permite que nuestro cuerpo se mueva y que nosotros podamos avanzar en este proceso de los días de creación, como ese proceso de ascenso espiritual. Entonces, cuando empezamos a mirar, listo, ¿quién crea el cuerpo? Bueno, ese ser supremo, pero ¿y cómo funciona ese cuerpo? ¿Cómo entra el espíritu allí? Resulta que el cuerpo, el espíritu, el cuerpo espiritual tiene una primera ley, que es la ley de encarnación. Y la encarnación se tiene que hacer en un cuerpo físico. Claro.
Ahora, este cuerpo físico tiene una ley que se rige por unas leyes. Y si lo vamos a la parte biológica, a la parte de la biología, funciona que eso que fue creado como una ley, en la aplicación es la función biológica del órgano. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué fue creado ese órgano? Entonces ahí ya empezamos a darle mucho más explicación a cómo es que la ley del espíritu entra en este cuerpo físico y por qué nosotros tenemos o cómo podemos sanarnos desde el espíritu. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la función biológica del órgano. ¿Qué quiere decir función biológica? Bio de vida, o sea, biología sería como la ciencia de la vida, la lógica de la vida. Y si a ti te dicen, entonces es muy fácil mirar para qué sirve la boca. Si pudiéramos preguntarnos o respondernos para qué sirve la boca. A través de la boca ingerimos alimentos, a través de la boca salen las palabras, claro. Pero desde esa ley biológica del órgano es para que ingiramos, comamos alimentos que nos destruyen el cuerpo. ¿Sería eso la ley? Ahí estamos violando la ley. Ahí estamos violando la ley. O palabras. La palabra que destruye es una palabra, es una violación de la ley, porque todo lo que salga de nuestra boca debe construir. Tampoco es para que lleguemos a ser como un diccionario ambulante de signos y síntomas, porque sucede que recuerdo que en los primeros programas que hicimos con RCPC, grabamos un programa que se llamó Interpreta las señales de tu cuerpo. Y después de ese programa empecé a investigar muchos otros autores hasta que llegué a formarme en biodescodificación, que es un estudio para comprender o conocer el origen emocional de las enfermedades. Entonces, yo soy consejera en biodescodificación y hago terapias con ese tipo de ciencia. Pero, ¿cómo fue que llegó a la biodescodificación? Porque es que cada órgano te está hablando desde su ley, desde para qué fue hecho. Por ejemplo, los ovarios. Si en los ovarios están los óvulos de la mujer y cuando nosotros tenemos a nuestras hijas dentro de nuestro vientre, estamos embarazadas yo tengo 2 hijas, cuando estaba embarazada de mis hijas, desde la gestación, la mujer trae el número de células primarias que van a convertirse en óvulos con los cuales ella va a tener sus bebés. Entonces fíjense cómo toda esta parte espiritual va pasando de generación en generación. Porque si yo embarazada, ya antes de embarazarme, siendo una adolescente, que ya yo traigo mis óvulos, todo lo que yo viva en este cuerpo como adolescente ya está de una manera pasando a mis hijas, porque está impregnándose, está grabándose a nivel celular de mis óvulos. Y cuando yo las tengo, eso se sigue pasando de generación en generación. Entonces, las cosas que yo no comprenda, todos los interrogantes que tenga, van a ir pasando de generación en generación. Por eso, tenemos que comprender entonces que el espíritu, que es quien da vida a la materia, ¿y cómo da la vida a la materia? Poniendo una ley a cada órgano, pero no solo al órgano, desde la misma célula, el mismo tejido y el mismo órgano y sistema. Claudia, entonces significa que esta integralidad de cuerpo, espíritu, mente, la mente, las emociones, se fragmentó dentro de la ciencia bajo un propósito en específico. Es decir, uno podría creer que sucedió de manera casual, no. Pero al parecer fue con la intención de que justamente esos caminos no cruzándose o no uniéndose, pues no nos entregaran la sanidad que en este momento Así es. Entonces, si el tema de hoy es sanando desde el espíritu, tenemos que entender que si estamos sanando es porque hay algo enfermo. Entonces nos vemos obligados a hablar de la enfermedad. Entonces yo quiero que veamos que le demos una nueva mirada a la naturaleza de la enfermedad y a los modos de sanar, porque si yo te digo que es sanando desde el espíritu, debemos suponer que existen otras formas de sanar. Por ejemplo, diríamos la sanación desde el cuerpo o la sanación desde la mente. Entonces, hoy estamos desarrollando cómo es sanar o qué se requiere para sanar desde el espíritu. Así, yo voy a presentarles ahora una relación
de cada tipo de enfermedad de acuerdo a su naturaleza, si es física, si es mental o si es espiritual, mental, emocional o espiritual. Y la desarrollé teniendo en cuenta su etiología. La etiología quiere decir la causa. Entonces comenzamos con esta, conociendo la enfermedad desde el plano físico. La etiología de la enfermedad del plano físico, bueno, ¿por qué se enferma un cuerpo físico? Hablándolo desde la parte biológica material. Se enferma porque hay alguna infección o porque hay algún trauma o enfermedades autoinmunes. En medicina se considera una enfermedad autoinmune cuando hay una alteración en la inmunidad personal. Entonces, y esas entre varias causas, porque hay causas idiopáticas que nunca se sabe por qué se producen. En medicina sucede eso. O sea que si hablamos de etiología desde la enfermedad física, tendríamos esas tres. El agente es a través del cual se desarrolla esa enfermedad. Y si estamos hablando de una enfermedad infecciosa, el agente será un microorganismo. Tenemos los virus, tenemos las bacterias, tenemos los hongos, y las enfermedades autoinmunes o traumáticas, el agente va a ser una inflamación, por ejemplo. Entonces, ese agente va a generar unos efectos. ¿Cómo serán los efectos? Van a alterar la parte anatómica y la parte fisiológica del cuerpo. A nivel físico estoy hablando. O sea que una persona que nunca haya tenido contacto con el conocimiento mental, emocional o espiritual de la enfermedad, y es cuando te llega la persona al consultorio, me llega la persona, doctora, me duele la cabeza, pero es que me duele cuando como, o me duele cuando no he dormido, o me duele cuando bajo la cabeza. Se dedica única y exclusivamente al cuerpo físico. No piensa más allá de dónde se generó. El efecto de esa alteración va a producir una manifestación que es dolor. A todos nos ha pasado que a veces el dolor empieza como ese toquecito en el hombro, el que no le ponemos atención a un anuncio. Y solo reaccionamos cuando duele. Ahí sí buscamos médico enseguida. Mientras tanto, dejamos pasar la cosa. El depurador del error. El depurador del error. Entonces, en el plano físico, cuando hay una enfermedad física, ¿cuáles son las soluciones que se conocen? Hay soluciones físicas y mentales. Físicas, cuando damos un medicamento, cuando hay una cirugía, esas son una solución para esa enfermedad. Y mentales, porque afortunadamente, y es algo que tenemos que desarrollar, que fue otra de las motivaciones de traer este tema. Hoy por hoy estamos teniendo situaciones bastante delicadas con el tema de los insumos, y cada vez va a ser peor. ¿Cómo así? Es posible que tú te encuentres en un sitio y no tengas ni una tableta para tomarte para un dolor. ¿Qué vas a hacer? Entonces hay que empezar a entrar en el corazón, a usar nuestra mente para disminuir el dolor. Y se puede hacer. Cuando estaba niña, vi una película, muy pequeña fue eso, donde el protagonista tuvo una herida. Y al rato, él se miraba la herida y él empezó a hacer como un ejercicio. Yo, pues a esa edad de 7, 8 años, no entendía qué pasaba, pero el hombre se levantaba la mano y cuando vino a ver, la piel estaba sanada. Eso pudo ser una ciencia ficción. Sin embargo, con el desarrollo de las investigaciones, sabemos que nosotros podemos detener una hemorragia, por ejemplo. Y yo lo he vivido. En una cirugía odontológica empezaba a sangrar demasiado y el odontólogo, que sabía que yo hacía este trabajo, me decía, ayúdame porque está sangrando mucho. Yo, ok, déjame y cuadro eso. Y empezaba a hablarle a mis células a que las plaquetas empezaran a hacer su coágulo y disminuía la hemorragia. Entonces, si nosotros no conocemos que la parte espiritual interviene directamente en nivel físico, no podemos lograr ninguna sanación, porque dependeríamos totalmente del medicamento o de la cirugía. O del procedimiento médico, nada más. Exacto. Entonces, el objetivo... Claudia, ahí es cuando los médicos recomiendan a las personas cuando están bajo una condición que recurra a la oración. Así es. Cuando se habla de recurrir a la oración, es entrar al otro plano mental, emocional e interior. Que la gente lo toma como religión, pero que está poniendo en función situaciones importantes dentro de sí. Así es. Entonces, cuando yo les digo que la solución para las enfermedades físicas son físicas y mentales, me estoy hablando, en esa mentalidad estamos hablando también de esto.
por lo menos los pacientes que hoy por hoy están con el tema del COVID, que han estado, yo he tenido pacientes en cuidados intensivos y que sale el médico y le dice a la familia, ore porque necesitamos un milagro. Sí. O sea, físicamente dimos todo y no sabemos qué más hacer. Entonces, de pronto empiezan esos pacientes a revertir el cuadro. Pero, ¿qué movió allí? La fuerza del espíritu, de donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Claro. Ahora, el objetivo de eso, pues, es aliviar a la persona de las dolencias físicas. Entonces, ya en el plano mental, emocional de la enfermedad, cuando yo empecé a estudiar PNL, que hice la formación de coaching y todo lo demás, nos hablaban de la programación. Y decíamos, no, es que el origen de la enfermedad es mental porque es por la programación que has tenido desde niño. Pues hoy yo quiero contarles que eso va mucho más allá. Realmente la etiología de la enfermedad mental y emocional es el engaño y la manipulación a la que hemos sido sometidos como humanidad. Esa es la verdadera etiología, que tiene un agente, o sea, así como en la parte física el agente era el microorganismo, aquí el agente en la parte mental va a ser los ataques a los sentidos que nos hacen. El ataque a los sentidos. Permanentemente nos están bombardeando con imágenes para que nosotros ingresemos esas imágenes y con esas imágenes elaboremos nuestros pensamientos y tengamos acciones. Todo con lo que esa fuerza oscura quiere que nosotros nos desviemos y atrasemos nuestro ascenso. O sea, que hay que ir un poquito más atrás para entender que esas razones son por manipulación. Por manipulación. Luego por estimulación y se produce la programación. Así es. Otra forma, otra gente de la enfermedad mental y emocional son el pensamiento molecular, ese pensamiento materializado que nos ponen a todos para que seamos consumistas, para que estemos materia pura, y el sentir mental. Entonces nos mueven con las telenovelas, con los reality. Ahora, con todo el tema de pandemias, aquí en nuestra ciudad ya está programado el carnaval, porque que hay que gozar, quien lo vive, quien lo goza. Claro. Entonces, Solo me pongo el tapaboca, pero lo gozo. Sí, así es. Entonces, ¿de qué se trata esto? De comprender que la verdadera causa de la enfermedad mental es un engaño que nos hicieron como humanidad. Y ahora tenemos que irnos, entonces ahorita vamos a ver la espiritual. Pero la manifestación de esta enfermedad mental son las enfermedades, son las emociones que no libertan tu espíritu, que no te permiten tener libertad del espíritu, que son esas emociones con las que nos dominan. La ira, los celos, esa es una manifestación de la enfermedad mental. Los trastornos de conducta, y tú hablabas ahora algo, Juan, de la parte familiar. Claro. Resulta que aquí, cuando una persona empieza a tener una alteración mental y emocional, ya su entorno empieza a cambiar. Empieza a enojarse con el esposo, con los hijos, empieza a tener conflictos con los vecinos, y ya todo el sistema como tal empieza a enfermarse. O sea que si habláramos de que la enfermedad física acata solamente a una persona, ya en la enfermedad mental y emocional ya estamos expandiendo a que el entorno está afectado. Y ahí, que es otro tema para otro día, hay conflictos en el piso biológico. Para comprender cómo esa parte mental se manifiesta en la parte física, debemos entender que tenemos 3 placas germinativas. O sea, cuando el embrión se está formando en el vientre de nosotros, cuando nosotros éramos embrioncitos, hay 3 placas de donde surgen los órganos. Y esas placas germinativas, cada una va a desarrollar un tipo de órgano. Y tienen una función. O sea, cuando nosotros por ley de encarnación, nuestro espíritu entra en un cuerpo físico, eso es una herramienta que se habla de la nueva medicina germánica del doctor Hammer, y de ahí esa información de los pisos de la biología, donde entendemos que el primer piso tiene que ver con la supervivencia, o sea, son nuestros órganos que se afectan cuando tenemos conflictos por pensar que no vamos a tener comida, por ejemplo, o problemas sexuales cuando hay problemas con la progenie, con los hijos, porque son temas totalmente de supervivencia de la especie. Entonces, esto apenas hago como el comentario de esa manifestación, porque eso sería un tema para muchas horas más. Y la solución sería entonces tener métodos mentales, toma de conciencia, pensamientos espirituales y purificación. Y el objetivo es precisamente, con el propósito, alivianar todas esas cargas mentales y emocionales. Y entrando en el plano espiritual, en la etiología
de esta enfermedad espiritual es la ignorancia. Y el agente que fue el olvido. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. El efecto es la desconexión con esa fuerza suprema. ¿Y dónde se manifiesta? Porque violamos la ley de causa y efecto. Esa ley que está ceñida a cada órgano de nuestro cuerpo. Por ignorancia. Por ignorancia. Por ignorancia. La solución es el conocimiento de la ley luz y el objetivo es recobrar la plenitud y volver al origen. Entonces tú preguntabas ahorita, bueno, pero ¿fue casual que nos enfermáramos? No, no fue casual. Como humanidad, nosotros somos seres universales y como humanidad estamos en un proceso de ascenso espiritual que se hace a través de los pasos gestores y de los impulsos motores. ¿Para qué es eso? Para que el ser humano tenga una evolución, que le llamamos evolución, pero que realmente es ascenso, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico también. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Frenar a la humanidad para que no avance en los días creadores. Porque nosotros estamos siendo llamados a ese proceso espiritual. Y si tú te quedas pegado del materialismo, y del materialismo no me refiero solo al dinero, el materialismo también son las emociones que no nos permiten avanzar. Todo lo que se desprende de pensamiento del pensamiento molecular. Exacto. Del pensamiento molecular. Entonces, viene la gran interrogante. Y esa gran interrogante es, bueno, ¿cuál es la enfermedad que hay o que está afectando en mayor medida a la humanidad? Y podríamos decir que hoy por hoy sería la llamada pandemia del COVID, que sería la enfermedad que ataca a toda la humanidad. Pues no, la enfermedad que está y que es la que nos mantiene a todos afectados se llama ignorancia. Que nosotros, aunque tengamos algo de conocimiento, todavía ignoramos más. O sea, cuando creemos que no la sabemos todos, realmente estamos apenas empezando a despertar en el conocimiento de la ley luz, y que eso llevado a la aplicación, ahí es cuando tenemos ignorancia. Digamos que una de las mayores pruebas de la ignorancia es creerse que no se tiene. Exactamente, exactamente. Hay un temor a aceptar que no conocemos algo, porque pasamos en esa comparación. ¿Qué van a decir si yo no respondo? Es que no te la tienes que saber Claro, toda. porque en la programación de vida que tenemos estamos enseñados a saber, y el ignorar vendría siendo como un déficit, Claro. ¿verdad? Y entonces lo escondemos. No, y aparte que Así todo el es. tema esto del conocimiento, del querer saber, viene desde pequeño en una formación de competencia. Correcto. Entre más sé, pues soy superior a los demás. Y eso también va coartando la propia libertad de nosotros, porque es allí cuando es cuando más somos ignorantes y cuando más pues no podemos tener las herramientas que nosotros necesitamos por creernos saberlo todo. Sin duda que la información que nos viene compartiendo Claudia, uno quisiera que, hombre, que el sistema ojalá pudiese funcionar de otra manera en el tema de abordar la salud humana desde el punto de vista mental, físico, espiritual, porque lo que podemos ir entendiendo es que es como la salud es un proceso que tiene varios aspectos que normalmente como humanidad al ignorar pues descuidamos generalmente lo mental y lo espiritual pues mucho más. Uno de esos aspectos, ¿no? Nos enfocamos en lo físico, y aunque hay algunas soluciones físicas que bueno nos han ayudado por parte de la ciencia, sabemos que en la profundidad de evaluar el origen de la enfermedad la solución no está allí, y es lo que Claudia viene proponiendo, que la enfermedad en general de la humanidad, porque la humanidad, todos como humanidad estamos enfermos en alguna situación mental, emocional, física, y radica en lo que tú colocabas ahorita en una de las diapositivas, ¿no? En esa desconexión que tenemos de la fuente, ¿no? Primero, pues, desconexión de nuestro propio espíritu, y por supuesto esa desconexión nos lleva a una desconexión total, ¿no? De lo que es el universo y la creación. Claro. Vamos a aprovechar un momento para leer los comentarios de los oyentes en el chat. Por favor, Juan. Sí, bueno, muchas personas participando, nos saludan saludos desde El Salvador, creo que es esta bandera. Nos saluda también Porfirio, nos dice saludos a la mesa de trabajo, a todos los hermanos, este tema estará muy bueno, como siempre es de Paraguay. Irene Ovelar nos dice saludos hermanos, gracias como siempre. También nos saluda Rosa Contreras, nos dice qué maravilla mirar a Claudia,
Un saludo para todos desde Texas. Lo primero que escuché de ella fueron los chakras y luego sigo con el camino para crear, ¿no? El blog que tiene la doctora con sus diferentes podcasts y publicaciones muy buenas, por cierto. Daniel Orozco nos dice: buenas noches, equipo de Descubriendo, saludos para todos. Es grato siempre compartir con la escucha este maravilloso espacio. Mira lo que dice este oyente, José C. Wow, qué mucho conocimiento tiene esta señora, y eso que la mujer calla en las congregaciones. Sí. Nos saluda nuestro amigo Ciro de Persia. Nos dice que muy grato que haya... También hay un comentario muy interesante. Nos preguntan por acá que si la alimentación tiene que ver con el tema de la enfermedad, los alimentos. Claro, es que la alimentación tiene que ver porque recuerden que el objetivo principal de esa otra fuerza contraria a la luz es detener nuestro ascenso, y lo van a hacer a costa de lo que sea. O sea, ellos no tienen que ver con contaminar nuestros alimentos, por ejemplo, contaminar el agua. ¿Cuánto estamos haciendo? Y allí la invitación, o sea, ¿cuántos de nosotros estamos produciendo nuestros propios alimentos? Porque lo que estamos consumiendo está totalmente manipulado. Entonces, cuando nos enfermamos, sí, tienes que saber que el alimento está manipulado, pero la ignorancia, y es en el punto en el que estamos, es que debemos enterarnos qué fue lo que llevó a que alguien decidiera envenenar el alimento. Porque el ponerle flúor a los alimentos, el poner flúor al agua, el ponerle todos los agroquímicos que le echan al campo, y es una lucha constante con ese pensamiento de tiene tal microorganismo, tal bichito en la planta, vamos a enseguida a echarle el veneno. Porque hay una programación mental para eso, para que sigamos nosotros mismos y lo vamos replicando generación tras generación, que para este microorganismo o para este parásito, etcétera, es el veneno X. Se nos olvida que hay cosas, por ejemplo el ajo, que puede servirnos para revertir infecciones, o vinagre. Por lo menos el vinagre, exacto. Claro. Entonces sí tiene que ver con la alimentación, pero volvemos al tema del programa. Debemos ir más allá, debemos buscar respuestas más allá de lo evidente. Claro, Claudia, dentro de la investigación que has hecho y que estás compartiendo parte de ella en el programa, descubriste o también contemplas la existencia de una fuerza contraria a la vida, una organización que se ha dedicado hace mucho tiempo en torcer toda la tendencia de vida en nosotros. Y de hecho, en el DSM-5, que es el manual donde están los códigos de las enfermedades mentales, la posesión ya está catalogada como enfermedad. Entonces, antes, cuando de pronto venía una entidad energética que posesaba un cuerpo de un niño, de un adulto, y buscaban al cura para que hiciera el exorcismo, eso era algo que lo manejaban los curas y que eso era algo extra, pero resulta que ya está incluida desde hace varios años como una enfermedad mental. O sea, ¿cómo nos fueron llevando a que ya eso es normal? Antes, y hay que decirlo, antes el homosexualismo no aparecía como nada malo o como una enfermedad, y hoy por hoy ya también está catalogada. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que entender que la manipulación de esa otra fuerza es para llevarnos a detener nuestro ascenso. Esa Correcto. Es la finalidad. Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, la ignorancia de... ¿Cuál es la ignorancia? La ignorancia es nuestro origen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un origen estelar. Entonces, ese origen de nosotros nos pusieron en esa manipulación un grillete. Y ese grillete fue el grillete del olvido. ¿Qué fue lo que hizo de qué nos teníamos que olvidar o de qué querían que nos olvidáramos? Lo primero que hicieron fue ponernos en el planeta y decirnos que nosotros somos terrestres, que nosotros somos, claro, nacimos en el planeta Tierra, pero nuestra esencia, nuestro origen es estelar. Al pensar que somos del planeta, nos vendieron la idea: en polvo eres y en polvo te convertirás. O sea que seguimos el ciclo: naces, creces, te reproduces, mueres, naces, creces, te reproduces, mueres, y de ahí no sales. Se vuelve un círculo vicioso. O sea que, ¿para qué te vas a preocupar por trabajar en tu espíritu si tú al final te vas a morir? Yo he tenido la oportunidad este año de atender muchas personas que están con el tema del COVID, tanto a las personas enfermas como a sus parientes. Y el temor más grande es desencarnar. Es un temor, es un miedo, pero es
pavor completo a desencarnar. Y es algo general, ¿no? Sí, no es solamente a ahora. todos en algún momento claro, nos da como ese susto. pero ¿por qué es el susto? Claro. Porque no nos enseñaron que el proceso de nosotros de venir, de ascender, implica la encarnación, la desencarnar de esta matriz y volver a entrar de acuerdo a la ley de causa y efecto. Entonces, la enfermedad, y lo veíamos ahora con la enfermedad espiritual, tiene un origen de una violación de la ley de causa y efecto. Ahora, ¿qué fue lo que esa otra fuerza buscó? Hacer nuestras mentes débiles, hacer nuestras mentes lentas. La gente no quiere leer, la gente no quiere estudiar. Esto estamos hablando del libro secreto de Juan. Sí, claro. Ahí tiene que ver. No solo el libro secreto de Juan, hay muchos apócrifos, hay otros apócrifos y hay otros claro, autores que advierten sobre eso. Sino que de pronto de los que más conozcamos o más manejemos es el libro secreto de Juan. Pero ahí perfectamente está descrito cómo fue el origen real de la humanidad y de qué manera fuimos violentados en esa manipulación. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay un plan macabro allí, ¿y cómo lo hacen? Las personas cuando llegan al consultorio, por ejemplo, los pacientes que llegan a consulta conmigo, que llegan con una queja, sea física, sea mental o sea emocional, yo les tengo que hablar de esto. Porque es que si no, vamos a volver a lo mismo, a la creencia. Entonces, no, es que esas goticas que me mandó la doctora son buenísimas. Espera, es que mientras que tú comprendes todo el proceso de manipulación, tampoco te voy a dejar con el dolor. Hay que hacer algo, hay que mandarte algo. Y como soy médica, puedo formularte. Yo al máximo evito usar alopáticos. Sin embargo, el día que me toca usarlos, hay que tomarlo, hay que inyectarse, hay que hacerlo. Sin fanatismo. Sin Claro. fanatismo, con sensatez. Porque, Sí, porque la vida vale mucho. No, además te iba a preguntar, hace poco tocamos un programa sobre las enfermedades mentales y tocábamos el libro secreto de Juan que tú mencionabas ahorita. Y ahí pues uno descubre en el estudio profundo del documento de que ese origen de esta raza de humanidad corporal, a la cual pertenecemos, se da en un punto y el libro explica que ciertas organizaciones que fueron desviadas crean el cuerpo psíquico del Adán, como se dice ahí, y por supuesto pues el cuerpo psíquico, ¿no? Como grillete, como tú lo mencionas allí. Entonces ahí hablamos de que de alguna forma el hecho de que nosotros como humanidad padezcamos de enfermedades mentales, físicas, obedece precisamente a ese proceso, pero que también se nos insufló un espíritu luz, que es precisamente la herramienta o digamos que la solución en el momento que la humanidad lo comprenda para salir de esa manipulación, para contrarrestar esa manipulación. O sea, de alguna forma lo que quiero decir es que esta humanidad derivada de esa manipulación es entre comillas normal que padezcamos ese tipo de enfermedades tanto físicas como mentales, porque hay una desconexión desde el mismo origen, ¿no? Por manipulación. Claro. Por manipulación, claro. Es por la ignorancia. Claro. O sea, al estar ignorando nosotros de que existió una manipulación, empecemos por ahí. Porque quizás alguien que está llegando hoy al programa y dice, espérate un momentico, ¿cómo así que nos manipularon? ¿Quién nos manipuló? ¿Cómo fue eso? Claro, es que no estamos hablando de aquí hace unos años, eso fueron miles de años atrás, en los cuales se generó ese proceso de manipulación que fue genética para disminuirnos, y eso hace parte de ese grillete del olvido, como lo menciona el libro secreto de Juan, y fue precisamente para que nos olvidáramos de que nosotros tenemos una esencia divina, que es esa fuerza, ese espíritu de luz que tenemos nosotros, y además que nos olvidáramos que nuestro espíritu es inmortal. Por eso la gente le tiene miedo a la muerte, porque piensa que se murió y se acabó. No, lo que murió fue el cuerpo físico. Tu espíritu sigue el proceso de ascenso. Claro, sí, vas a vivir un proceso de ajuste de cuentas, pero de acuerdo al desarrollo o si te ajustaste o no en la ley de causa y efecto. Y si no te ajustaste, pues tendrás que venir a pagar ese karma, porque al final son deudas espirituales, o disfrutar de esos dharmas, porque es la misma ley de causa y efecto. Entonces, allí mirando esto que habla del libro secreto de Juan, yo lo hago como en un resumen aquí, aplicado a la enfermedad, y es ese campo de batalla. Ese campo de batalla de la luz con la oscuridad, porque entiendan, estamos en una batalla espiritual. Nos enfermamos porque nos quieren matar, pero no matar el cuerpo,
A ellos no les interesa nuestro cuerpo, van por nuestro espíritu. Y tú eliges si se lo vas a entregar, si vas a ceder a eso. Entonces aquí voy a hacer un parangón del campo de batalla. El campo de batalla de la luz empieza desde el amor, la armonía y la paz. Porque para hablar de enfermedad, antes de que surgiera la enfermedad, existe la luz. Después fue que ellos vinieron y en el libro secreto nos los comentan, nos los explican cómo llegan. Pero empieza ese amor, esa armonía y esa paz. ¿Y qué hace esa otra fuerza para opacar o contrarrestar esas tres leyes? Genera el miedo, el dolor, el placer y el deseo. Y todos esos mediados por la sensación, que es la madre, ese es el demonio madre de todos ellos. Con eso a nosotros nos tienen sometidos como humanidad, con el miedo. El miedo a todo, el miedo a si sales, el miedo a si te pusiste el tapabocas o no, a si estamos cerca. Más de uno estará pensando quizás estos Estamos cuatro violando están aquí la... no tenemos distanciamiento social. Sí. Qué problema. Pero, ¿miedo a qué? O sea, obvio, ¿no? Si tú estás en la calle, hay una sensatez. Y es que sabemos que existe y que ha matado gente, sí. Y yo lo decía, la vida es muy valiosa como para que nosotros la entreguemos por ignorancia. Entonces, yo los invito a que el que esté escuchando esto por primera vez o todavía no tenga claridad, es un espacio muy corto para poder desarrollar un tema tan amplio como es sanar desde el espíritu. Pero por lo menos tener una iniciativa, un inicio para más adelante. Igual pueden consultar en el blog El Camino para Crear, que allí también tengo artículos donde voy desarrollando más el tema de la salud asociado al espíritu. Entonces, siguiendo en el campo de batalla, ¿cuál es el pensamiento que viene desde la luz? Ese pensamiento espiritual. Y la oscuridad nos lo quiere opacar con el pensamiento molecular, que es ese pensamiento material. Es todas las pasiones, son los sentimentalismos, son la lloradera porque se fue, porque no vino, porque es que me cogiste esto que era mío. Cosas tan elementales en la cotidianidad y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo atacados. El placer, ¿cuánto estamos nosotros viviendo para la lengua, por ejemplo? O sea, que solo te comes lo que sea dulce o lo que tenga un buen sabor, pero algo así sea nutritivo, que no sepa bien, no te lo llevas a la boca, porque estamos mediados por el placer. Y ahí estamos siendo incididos mentalmente y no nos estamos dando cuenta. Cuando empezamos a preocuparnos porque ¿qué voy a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Cómo vamos a hacer? Porque no tenemos plata. Ese miedo es el que somete a que un empleado, por ejemplo, haga lo que sea para no perder el trabajo. Entonces, si te das cuenta, en la humanidad hemos vivido así, miedo tras miedo, y estoy hablando de cosas cotidianas. Entonces, al tener un pensamiento espiritual, como el pensamiento es energía, aumenta nuestra vibración, cosa que en el molecular baja la vibración, y eso hace que la energía vital, que es la que se mueve en el cuerpo y te mantiene sano, hermoso, rozagante, se aumente. Cuando estás con un pensamiento luminoso, con un pensamiento espiritual, con un pensamiento positivo y con un pensamiento en recordar instante a instante que eres un ser de luz, que tu espíritu lo estás creando con los pensamientos que estás teniendo, con las acciones que estás teniendo, con eso estás creando tu espíritu. Y si tienes salud, pues obviamente vas a tener vida. Y eso sería en el campo de la luz. Que en el campo de la oscuridad, al bajar la energía vital, baja la enfermedad, se produce la enfermedad y llega la muerte. Entonces fíjate cómo en este campo nosotros tenemos que saber en qué lado te vas a poner. Y esto es para tomar conciencia, que lo decíamos en la solución de las enfermedades mentales y de las enfermedades espirituales. La toma de conciencia. Yo tengo que ser consciente, para un momento, porque me enojé. Nos pasa, a mí me pasa cotidianamente, porque estamos en un proceso, estamos en una batalla. Mira, Clau, que lo que tú acabas de decir es muy importante, a pesar de que tú tienes mucho manejo, tienes una experiencia muy amplia en lo que es este conocimiento, pues también cometes tus errores. Y de eso se trata, ¿no? No de que las personas vean a quienes se les presenten enfrente como seres perfectos o superiores.
todos estamos en un proceso y eso es lo importante de esto, ¿no? Tener conciencia de que estamos en un proceso para poder rectificar en el momento preciso. Eso es una clave muy importante. Y hay algo adicional a lo que tú acabas de decir, Juan. No solo en algunos momentos pierdo el equilibrio y contesto y grito, también me enfermo, también he estado en cirugías. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo aplicar esto que estamos viviendo hoy en el programa de Sanando desde el Espíritu en la cotidianidad? Yo tengo un año que me hicieron una cirugía de una hernia discal porque estaba bastante afectada. Si fuera desde el cuerpo físico, médicamente yo no estuviera caminando. Yo voy, hago, vengo, camino. Que hay momentos donde empieza el dolor. Ok, yo me empiezo a revisar, a ver qué fue lo que pasó para que se disparara o se aumentara. Más allá de caminar porque sé que hay una limitación con ciertos pesos que no puedo físicamente ahora, pero en el proceso de encontrar respuestas, yo empiezo a tener salud y a entender que mi espíritu es más que este cuerpo físico. O sea, yo no puedo limitarme, y esa fue una situación que en algún momento sucedía con mi familia, que cuidado, no vayas a hacer eso, no vayas a hacer lo otro, porque no puedes hacer, espera. Es que yo no me puedo limitar por este cuerpo físico, porque eso fue lo que hicieron, creer que cuánta gente que le falta el dedo meñique va y pide plata porque es que no puedo trabajar porque me falta el dedo meñique, por ejemplo. O sencillamente se amparan y tienen algo que llamamos beneficio secundario de la enfermedad, es decir, nunca se van a sanar. Me aprovecho de la enfermedad. Me aprovecho de la enfermedad. Y esto pasa a nivel inconsciente. La persona no tiene deseo de sanarse porque está teniendo unos beneficios secundarios con la enfermedad. Entonces, si tú hoy estás teniendo una enfermedad, chequea, reflexiona y mira qué beneficios estás teniendo tú con tu pareja, con tus hijos, con tu labor, porque hay gente que se abusa y en el tema laboral no hace determinadas cosas porque es que yo no puedo, pero lo ves tú haciendo lo mismo por fuera del trabajo. Entonces hay beneficios secundarios de la enfermedad. Entonces fíjense que a pesar de estar sometidos a todo ese campo de batalla, a pesar de estar permanentemente dándonos duro esa otra fuerza, hay una fuerza interior nuestra, ese espíritu que es el que salta. Y ahora quiero que entiendan por qué el ataque es constante. Porque la esencia nuestra es volver al origen. O sea, esa fuerza luminosa que hay dentro de nosotros, ese poder creador que hay dentro de nosotros, va a buscar el origen. Esa otra fuerza lo sabe. Y como se descuiden ellos, tú te entretienes con el pájaro, te quitas los zapatos y caminas, vas al mar o vas a la montaña y empiezas a conectarte con la naturaleza, empiezas a amar a tu hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos no pueden permitir eso. Entonces el ataque a los sentidos es instante a instante. Te acosan con imágenes, con música, con novelas, con partidos, te tienen que tener distraído, porque donde bajen la guardia, tú despiertas. Entonces vamos a ver cómo es que a partir de esto que estamos conociendo, cómo es ese camino para crear mi sanación desde el espíritu. ¿Cómo sería ese camino a seguir? Y es precisamente la propuesta que yo traigo para ustedes en el Camino para Crear. El Camino para Crear está el blog, está el canal de YouTube, están las cuentas de Instagram y en Facebook. En el blog tú puedes encontrar ahí material que te pueda servir. Lo que yo digo no es última palabra. Esto que estoy compartiendo con ustedes es parte de mi experiencia personal como espíritu y profesional. Toma lo que te sirva y lo demás, déjalo a un lado. De pronto no te sirva ahora, de pronto más adelante te pueda servir, pero es como Pablo de Tarso decía, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, ese camino para crear mi propia sanación desde el espíritu me lleva a recordar esas palabras que nos dejan reflejados en Juan, donde dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Entonces, en esa época, Jesús nos lo decía,
Pero yo no quiero que nos traigamos a la imagen del Jesús de barba, bonito aquel, de bata blanca. El religioso. Porque, Claro, el el religioso, porque es que Bueno. pensamos que es que le voy a pedir a él dónde estará para que él me ayude. Y resulta que lo que él nos dejó fue una fuerza crística dentro de nosotros al decirnos, mira, si yo voy al Padre y tú te conectas conmigo y me lo pides a través mío, tú te unes y te haces uno con nosotros y se logra lo que tú quieres. Y yo les pregunto para que reflexionen, ¿cuántas veces tú te has quitado un dolor de cabeza, un dolor de estómago, te has sanado de una enfermedad, hasta de un cáncer? Porque existen las remisiones espontáneas y quizás un día entraste en oración y entraste en esa conexión profunda de desear sanarte y te levantaste y estabas sano. O sea que sí se puede hacer. Solo que el primer sanador que conocimos, y yo digo conocimos porque seguro que en esa época estuvimos con él, fue Jesús. Y para él no habían enfermedades graves. O sea, él no decía, no, eso es mucho para mí, yo no, ese no, Claro. así no funcionaba. No, él sabía la fuerza que tenía y él encarnó como un hombre para decirnos, vean, si yo estoy haciendo esto, que soy un hombre, yo les entrego la mecánica para que ustedes también lo hagan. Claro. Claro, esto es un proceso que exige unos requisitos. Entonces yo quiero comentarles cuáles son los requisitos para recorrer el camino. Y esos requisitos para recorrer el camino, el primero es que el camino del ascenso es el mismo camino del descenso. O sea, si tú hiciste algo en esa violación de la ley de causa y efecto, vas a tener que hacer lo contrario. O sea, si empezaste a abusar de la alimentación, oye, empieza a frenar y empieza a modificar tu estilo de vida. Si fuiste muy grosero, muy ligero de palabra con otra persona, entonces empieza a revertir. Y tenemos que tener mucho cuidado con la palabra, porque a las palabras de verdad no se las lleva el viento. Las palabras improntan en los seres humanos, porque la palabra es vibración. Y cada vez que tú hablas, tocas el corazón y tocas el alma de la otra persona. Entonces ese refrán de que las palabras se las lleva el viento, olvídalo. Por ahí no es. Entonces, ese requisito primero de que el camino del ascenso es el mismo del camino del descenso. O sea que si queremos revertir, bueno, ya cada uno tiene que saber qué tiene que hacer. Hay un segundo requisito y es que el recorrido del camino es individual. Podemos estar los cuatro aquí, podemos tener pareja, hijos, y cada uno sabe lo que tiene que recorrer. O sea, yo no puedo decirle, cuando las personas me buscan para yo acompañarlos como guías en ese camino, yo no puedo hacer los cambios por la persona. Yo lo acompaño, yo lo guío, le digo, mira por aquí, mira por allá, reflexiona sobre esto, y la persona sabe que es quien lo ha vivido, por eso el camino es de un recorrido individual. No es Y en manada, es individual. Es individual, eso no es colectivo. Y hay un tercer punto y es el deseo de sanar. Anoche yo estaba en una conferencia médica y el colega que estaba dando la conferencia hacía una reflexión y yo voy a tomar sus palabras en este punto del deseo de sanar. Nosotros comenzamos a trabajar con el programa de diabéticos en una EPS de la ciudad hace 20 años. Y hacíamos parte de ese equipo de atención de pacientes hipertensos y diabéticos. Y había un afán de cambiar los hábitos de las personas, de ayudarlos y decirles, por favor, mira lo importante que tú te mantengas en metas, haz el ejercicio, come bien, deja el azúcar, etcétera. Y era frustrante. Es frustrante si nos metemos de lleno a querer cambiar al otro, cuando no hay deseo de sanar. Entonces, este colega decía anoche en la conferencia, ¿cuál fue su cruzada? Eso fue una experiencia que fue muy dolorosa para él y él decidió tener su cruzada personal y él dice, yo ahora solo ayudo al que de verdad desee sanarse, porque no puedo hacer nada por el otro. Entonces aquí quiero que tengamos en cuenta algo. ¿Realmente tú te quieres sanar de lo que tienes? Porque tú puedes ir al médico y puedes hacerte los exámenes y puedes tomarte las pastillas, pero ¿tú realmente estás dispuesto a renunciar a aquello que tú sabes de que estoy hablando y que es una violación de la ley? ¿Estás dispuesto con el precio que eso implique?
Porque aquí viene otra cosa. Por ejemplo, la infidelidad. ¿Cuántas personas son infieles en este momento? Pero que no saben cómo arreglar la situación y empiezan a enfermarse. Las mujeres empiezan a tener cambios en el cuello de la matriz, a generar una baja de defensa y a tener una infección por HPV o por virus del papiloma humano. Y si hoy tú tienes una infección por virus del papiloma humano, tienes que saber que hay un conflicto generado con tu pareja. Y si no hay una solución desde la parte mental, emocional y espiritual, te pueden hacer cauterizaciones, crioterapia, lo que quieras, que la lesión está. Por lo que estoy explicando, cómo la parte mental, emocional, al tener una violación de la ley, se transgrede el cuerpo físico, el órgano. Entonces, si yo pudiera hacer este recorrido, y vamos a empezar porque se hace por trayectos. El primer trayecto, bueno, pero para empezar este recorrido, y si vieran esa lámina, es muy infantil, podríamos decir. Porque a veces vamos por la vida creyendo que todo es un cuento de Caperucita. Sí, pensamos que es todo una cosa muy bonita, qué lindos, ay, mira cómo nos regalan esas canciones, mira cómo hacen esto, y resulta que hay manipulación por todos lados. Entonces, el camino para crear mi sanación desde el espíritu, yo lo coloco en unos 12 trayectos. Y te invito pues a que esto apenas pudiéramos decir son el aviso de cada trayecto, el título de cada trayecto. Porque el primero es el conocimiento de la ley luz. Bueno, ¿y dónde encuentro conocimiento? Hay muchísimos libros. Los apócrifos que no fueron autorizados en ese concilio y dentro de los cuales existe tanta información valiosa. Así como el mensaje estelar, o sea, son muchísimas formas que tenemos hoy para encontrar conocimiento de luz. Entendiendo que el conocimiento es universal y es perenne. El conocimiento no le pertenece a ningún hombre terrestre. Que nosotros tomemos información de un libro, tomemos información de algún otro documento y le demos nuestra interpretación. Pero allí de verdad que no habría derechos de autor porque el conocimiento es universal y es perenne. Claro. El siguiente trayecto es poner mi voluntad en acción. Entonces, si yo deseo sanarme, yo tengo que empezar. La voluntad lleva inmersa un poder ilimitado de Dios. O sea, cuando yo me muevo y acciono mi voluntad, cuando de pronto a los que les cuesta o nos cuesta, porque en algún momento a mí también me pasó, vamos a levantarnos a caminar en las madrugadas, por ejemplo. O al que le cuesta levantarse y madrugar a estudiar, a leer. A mí me cuesta. ¿A ti te cuesta? Sí. Bueno, a mí pues ya es un hábito que tengo, pero al principio, en algún momento de la vida, ay no, qué pereza, que no, y no te levantas. Entonces, a poner la voluntad en acción. Mover mi fe. Y fe no es ir allá a arrodillarme con la camándula y demás, no. La fe es la fuerza espiritual. Si sabes que tienes un espíritu, que tienes toda una fuerza creadora, empieza a moverla. ¿Cómo la mueves? Ah, bueno, ella es la que te va a permitir a ti ir identificando y tomando conciencia, que es el siguiente trayecto, tomando conciencia del poder que traes y tomando conciencia del error que has tenido. Nadie tiene para qué señalarnos. Nosotros cuando hacemos muchos juzgamientos, permanentemente estamos juzgando. Mira, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Mira aquel que va allá, mira este que viene acá, mira el otro porque mostró, el otro porque publicó. ¿Cuánto se mueve emocionalmente una red social? Si permanentemente estamos juzgando. Y eso es una violación de la ley. Claro. Entonces, el tomar conciencia nos lleva al siguiente trayecto, que es el arrepentimiento. Yo debo arrepentirme, pero no solo decir, no, está bien, ya no lo vuelvo a hacer, esto estuvo muy mal. Pero al día siguiente vuelve y pasa. Entonces, hay que mostrar frutos de ese arrepentimiento. Acompañarlo con frutos. Acompañarlo con frutos. Y el siguiente trayecto es vigilar los sentidos. Estamos siendo atacados. Y uno de esos ataques precisamente es la paja en el ojo ajeno. Estamos buscando siempre chivos expiatorios afuera. Y reclamamos, criticamos. Señalar el error del otro. Señalar el error del otro. Distorsionamos la imagen automáticamente de las cosas que vemos.
Óyeme, no hiciste esto, tú hiciste lo otro. Estamos distorsionando las cosas. Al estar vigilando los sentidos, entonces, ¿cuánto estamos permitiendo que alguien llegue y nos diga las cosas del otro en ese chisme? ¿Cuánto ruido estamos escuchando que no sea música, que no sea sonido? El siguiente trayecto es desarrollar la fuerza mental. Es la fuerza mental la que va a permitir que termines con ese engaño. Porque la fuerza mental es la que va a permitir que tú vayas cambiando la creencia. Entonces, desde la programación neurolingüística se habla mucho del tema de creencias. No solo en PNL, en muchas otras disciplinas se habla de la creencia. Resulta que dentro del proceso de los días creadores, el quinto impulso del segundo día está mediado por la creencia. Pero la creencia todavía no se va a acabar. Va hasta el cuarto día, el quinto impulso del cuarto día. Seguimos con eso. Seguimos con la creencia. En el tercer día es cuando se elimina la creencia religiosa, cuando empieza a caerse, a desquebrajarse. Pero es hasta el cuarto día que se elimina esa creencia como tal. Sí, es un avance que vamos teniendo en nuestro espíritu si nosotros desde ahora identificamos las creencias que tenemos. Una creencia cuando decimos no puedo, eso es muy difícil. Esa frase es una creencia, es un paradigma. Que no es religiosa. Que no es religiosa, Claro. porque no pueden asociar a que creencia es Religión. igual a religión, no. No solo es religión. No No. solo es religión, así es. La creencia es un estado del pensamiento. Y ese estado donde repetimos cosas, bueno, hay capacitadoras y hay limitantes, pero en el tema de la salud, cuando una persona dice, en mi familia todos son diabéticos, esa es una creencia de las más fuertes para cambiar a una persona. Porque cuando él involucra en su familia que todos son X enfermedad, si yo hago parte de mi familia, quiere decir que yo también voy a desarrollar la enfermedad. Claro. Entonces, muy atento al lenguaje, que es lo que estás diciendo. Entonces, ese desarrollo de la fuerza mental es indispensable. El siguiente trayecto es tiempo para mi espíritu. Nos están robando el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos para nosotros? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a reflexionar lo que estás haciendo en el día a día? ¿Cuánto tomas tú de leer un artículo de un libro, un párrafo o algo y llevarlo a tu cotidianidad? Bueno, ¿y esto cómo lo puedo aplicar? ¿Por qué me está afectando esto con mi pareja? Yo lo hablo pareja, hijos, familia cercana, porque es el núcleo. Y el principal campo de batalla es ahí en la familia. Nosotros a los familiares muy pocas veces les pasamos las cosas. Lo puede hacer otro y se la pasas. Pero lo hace tu pareja o lo hace tu hijo y ya estás gritando, estás diciendo, estás insultando. Entonces, tiempo para tu espíritu. El siguiente trayecto es vivir desde el amor. Nuestros corazones, esa otra fuerza hace que se enfríen. ¿Cómo? Nos distancia por los chismes, nos distancia. Hasta ahora, con este distanciamiento social, ¿cuánta gente anhela un abrazo? Y por miedo no lo da. Hasta su propia madre, a su propio padre, por miedo físico no lo da. Entonces, vivir desde el amor. Y el primer amor que hay que vivir es el amor propio. Debo amarme, debo tenerme paciencia. Porque a pesar de que tengamos, o no a pesar, por encima de que tengamos conocimiento, nosotros tenemos que tener paciencia porque también estamos en ese proceso de ascenso y todavía nos equivocamos. Entonces, paciencia, respira profundo, arrepiente, corrige el error, cambia la ruta neuronal de lo que estabas haciendo. El siguiente trayecto es elevar la vibración. Entonces, ¿cómo elevo mi vibración? Teniendo un pensamiento espiritual, conectándome con la naturaleza, viviendo feliz, cuánto me río en el día, cuántas bromas hago, que me lleven a reír y a hacer reír a los que están en mi entorno. Porque pasamos todos muy enojados muchas veces. Y el siguiente trayecto es cumplir la ley luz. En ese cumplimiento, ¿cómo vamos a saber? Mira el órgano que está afectado. Identifica para qué sirve. Si no se te ocurre para qué sirve ese órgano, bueno, ahí está la red, busca. El hígado, ok, ¿qué es lo que hace el hígado? Entonces el hígado tiene que ver con esa reserva de glucosa, con esa reserva energética que se requiere para hacer los demás procesos. O sea que si estoy temiendo, tengo miedo de carecer de algo, allí estoy teniendo una
puedo generar una enfermedad hepática. Pero entiéndelo, que no es por la carencia física, ya sabes que es por la manipulación que hubo. Y si sabes, como aquella cita de Mateo donde habla de que, ¿por qué temes? Si, mira las aves del campo. Claro. En este trayecto dices que es vivir desde el amor, y el primer amor es el amor propio. Sí. Aquí hay un comentario de que primero es el amor del padre, o sea, o al padre. ¿Cómo Pues, podemos entender eso en la práctica? en la práctica es que si yo me estoy amando a mí, estoy amando al Padre, porque es que no es a mí como persona, es a mí como espíritu, Como ser. como ser. Porque no es amar a Claudia, Claudia es el nombre que recibo en este tiempo-espacio, no Sí, más. porque eso me imagino que el oyente lo puede tomar como una referencia al egocentrismo, Ah, ok. el Exactamente. yoyismo. Entonces, ¿cómo Que es poder bastante entender? atacado por la religión. Exactamente, entonces, ¿cómo poder entender esa mecánica pues de una manera para sanar nuestro espíritu? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hablo del amor propio, del amarme a mí, es cuánto tiempo o de qué manera yo me estoy dedicando tiempo, espacio para mí. Eso es amor propio. De qué manera yo reflexiono sobre mi ascenso, en qué día, en qué impulso estoy. Todas esas cosas nos las tenemos que preguntar. O por ejemplo, cuando nosotros estamos reflexionando sobre... Hoy aprendimos que la violación de la ley tiene efectos y se manifiestan en la pérdida de la sanidad. Claro. Y empieza la enfermedad y si es necesaria sanarlo. Entonces, dentro de eso hay que comenzar a reflexionar qué ley he violado. Y cuando estoy hablando de la ley que he violado, estoy hablando de la ley del Padre, pero en función dentro de mí. Así es, porque es que no podemos ver al Padre afuera. Correcto. Es que en el momento en que yo veo al Padre O como afuera, alguien. es como la religión. O eso sea, ahí es el entramos en tema. un culto, en una creencia religiosa. Y hay que entender por qué nos enfermamos. Porque es que quien está, la conexión completa en ese modelo de pensamiento es la supraconsciencia. Pero donde está toda la manipulación está en el subconsciente. Y todos hemos sido manipulados en el pensamiento, desde el subconsciente. Porque ahí nos meten todas las imágenes que vemos. Entonces, cuando tenemos una enfermedad es porque nosotros aún estamos incididos. Estamos en un proceso de purificación. Y habrán cosas que habrás revertido, pero otras cosas que te va a costar más trabajo, más esfuerzo, encontrar las respuestas. O más dedicación, pero es un proceso continuo. Nadie puede saber si yo lo he podido lograr o el otro lo logró o no lo logró, porque es que cada uno vive su proceso personal. ¿Cuál es la ventaja? Que el día que nos vayamos de esta encarnación, porque vamos a desencarnar en algún momento, nos vamos con la mayor cantidad de conocimiento para seguir aplicando. Es posible que nosotros no podamos revertir X enfermedad. Como en mi caso, por ejemplo, yo llegué a cirugía, pero logré llevarla hasta lo máximo. Luego tuve una caída y se recrudeció y tuve que ser operada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hago yo en mi día a día? Y ese es mi proceso para mantenerme tranquila, para mantenerme bien, para mantenerme sin dolor. Ese es el ejercicio en mi caso. En el caso del que sufre de la hipertensión, por ejemplo, o en el caso de un cáncer, ¿cómo revertirlo? Entonces ahí hay que mirar, entendiendo que en el cáncer, para que se desarrolle un cáncer, es que en el inconsciente de la persona siente que la función del órgano que está afectado por el cáncer tiene que excederse en rapidez en cumplir la función esa. Vamos a poner un ejemplo. En el cáncer de mama. En el cáncer de mama, dependiendo de la lateralidad de la mujer, o sea, si la mujer es diestra o es zurda, influye. La mama derecha, que representa esa fuerza masculina en una mujer diestra, que escribe con la mano derecha, si hay un cáncer en el seno derecho, está relacionado con la pareja o con los padres, o con las personas, hermanos, familia, que no tienen que ver con sus hijos. Pero si se genera en el lado izquierdo de la mama, va relacionado con el hijo siendo una mujer diestra. Instintivamente nosotros, al llevar, nos dan un bebé y uno enseguida lo acomoda del lado izquierdo del corazón. De aquí, del lado del pecho, del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el latido cardíaco calma al bebé. Por eso uno lo pone del lado izquierdo.
Si hay una persona que tiene un problema de un cáncer en una mujer, en alguna de sus dos mamas, tiene que revisarse porque debió vivir una situación que sentía que necesitaba alimentar, dar más de lo que venía dando. Y en esa prisa por acelerarse, se produce el cáncer. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a revisarnos. Bueno, listo. Por eso es que nosotros no podemos satanizar ninguna disciplina de terapia. Porque yo he visto cambios en personas, en pacientes, con ejercicios simplemente de reflexión. A ver, ¿dónde fue? ¿En qué momento fue que cometí el error? Entonces, existen muchas disciplinas, muchas formas de llegar a una curación y todas son válidas. Solo que es necesario que entendamos el tema espiritual, porque si no, se haría como una milagrería y no tendríamos o no comprenderíamos que lo que se está deteniendo es el proceso espiritual. Entonces, cuando hacemos este tipo de terapias, donde podemos alivianar los síntomas, podemos revertir ciertos síntomas, tenemos que saber que hay algo más para profundizar, para que de verdad nosotros, arrepentidos, cambiamos y seguimos avanzando. Muy bien, vamos a los oyentes, hay muchos comentarios, por ejemplo, Nelly Sierra dice, gracias por esta información, señora Linda. ¿Dijeron, señora Linda? Gracias. Y hay muchos que también están muy contentos por la información. Hace poco alguien nos preguntó, ¿quién es esta señora? Bueno, ella es Claudia Jiménez, es médico. Bueno, al principio del programa hicimos toda la presentación de ella. Es muy cercana al equipo de investigación de Descubriendo. Y hoy hemos querido invitarla porque sabemos del trabajo de dedicación en investigación que ella tiene en la unificación de estos dos campos que para nosotros también son muy importantes, y es el espíritu y la ciencia. Hay muchos que están pidiendo ya una segunda parte, que vuelva Claudia nuevamente. Creo que Claudia va a tener que echarse otra rodadita por Descubriendo. Con mucho gusto. Bueno, ahí está entonces. También saludamos a Verónica, doctora. De hablarle a nuestros órganos, ¿esa ayuda a reprogramar? Una pregunta sobre reprogramar hablándole a nuestros órganos. Claro que sí. Nuestros órganos, nuestras células sienten esa energía con la cual les hablamos. Entonces, si te duele algo, si tienes una enfermedad en algún órgano, entra en tu aposento y entra y habla a las células. Ahí es oración. Ahí es oración. ¿Eso es oración o reflexión? Entonces necesitamos, ojo, meditar y orar. Entonces, si vamos a meditar es a reflexionar, ¿verdad? En esa meditación no es el om, no, es, espera, ¿qué hice yo? Mirando la ley biológica por lo cual ese órgano fue creado. Y cuando tú te empiezas a hacer uno con el órgano, incluso te llega el pensamiento de dónde fue la falla y lo puedes revertir. Entonces, sí es un buen hábito el hablarle al cuerpo. Y muchas veces nosotros, y volvemos al tema lingüístico, nosotros no, porque yo procuro evitar eso al máximo, cuando la gente dice, ¡ay, qué bruta! Cuando algo pasó, ¡ay, qué estúpida! Y se hacen agresión a su propio cuerpo. Entonces, un ejercicio que funciona es estar atentos a nuestro cuerpo, escuchar las señales que nuestro cuerpo está hablando, que nos está diciendo y que a veces nos está gritando y no entendemos. Entonces hay que hablarle al cuerpo, claro que sí. Muy bien. Hay otra pregunta que tiene que ver con la medicina cuántica, que también sería una opción, pregunta. Sí, porque ahorita mencionaste de que no hay que descartar cualquier tratamiento que pueda apoyarnos en algún momento. Claro que sí, mira, esto va a ir avanzando y para algunos puede ser, yo tengo una colega que tiene un equipo que trabaja precisamente con todo esto y a través del software y de unos sensores identifica qué enfermedades están gestando ya en el campo energético antes de que haga síntomas físicos. Y funciona, sí se da cuenta uno que funciona. Entonces, la medicina cada vez va avanzando hacia la cuántica. Nosotros, es el tema energético. A medida que elevamos nuestro nivel de pensamiento, ya tú te das cuenta que no es tomarte una píldora, una pastilla de 500 miligramos de X
¿no? A veces con el extracto de una planta, y eso es energía. O ya existen aparatología, ya existen equipos que trabajan a nivel cuántico. Y claro que sí. Y sí Importante aporte. Bueno, ya tenemos hora y 20 minutos de programa. Concluimos. Sí, Dejamos una segunda parte. ¿Qué propones? Bueno, podemos hacer una segunda parte, porque esto es, aquí, imagínense si cada trayecto de estos, yo voy a estar desarrollando en el blog y en los podcasts, voy a estar desarrollando parte de este trabajo de Sanando desde el Espíritu, porque esto es un tema que es de uso continuo. Nosotros estamos siendo incididos mentalmente instante a instante. Y la repetición de nosotros hablar desde el espíritu tiene que ser continua. Entonces, la propuesta es, bueno, programemos otro programa donde continuemos hablando de Sanando desde el Espíritu. Correcto. Y para concluir, lo de hoy, para cerrar exacto. Lo de hoy, exactamente, allí quiero dejarles este mensaje de la lógica de la lógica, este fragmento de la lógica de la lógica, donde dice: el real iluminado deberá aprender con su verdadera experiencia, que debe dirigirse hacia un lugar determinado y saber por qué está ahí y en dónde no debe estar. Ve claramente dónde estaba antes de partir y no desea volver a estar allí. Descubrirá entonces que debe indicar a sus compañeros de búsqueda para que salgan con él al exterior, y los hará caminar con él y les hablará del mundo real y les hablará de la luz. Les habrá dado en tanto la mejor herramienta para que ellos luego caminen solos en la búsqueda que les deparará el más asombroso y maravilloso de los descubrimientos que han logrado descifrar, la mágica receta de la mayor parte de la sabiduría y de todas las ciencias. Se les revelará su propio yo interior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, una vez descubrimos ese clic con ese yo interior, estamos en esa responsabilidad como humanidad en decirle a los demás: mira, métete por aquí. O sea, no es el mismo camino el que tienes que seguir el que yo hice. Este fue mi camino, a mí me sirvió. Si quieres, entra y revisa qué te sirve de allí. Pero cada uno tiene que recorrer solo su camino. Y bueno, quiero dejarles allí el mensaje de las redes sociales del Camino para Crear. Te las están pidiendo mucho en el chat. El Camino para Crear, el blog es elcaminoparacrear.blogspot.com. En Facebook, El Camino para Crear. Lo consigues en Facebook, en YouTube y en Instagram como El Camino para Crear. Y allí van a encontrar más desarrollo de algunos de estos trayectos de lo que estamos haciendo. Bueno, ahí están los canales en los cuales ustedes pueden contactar con las investigaciones, conocimientos, reflexiones que viene haciendo la doctora Claudia Jiménez y estar más de cerca, por supuesto. Recuerden que ella nos acaba de decir que vamos a programar, deben estar muy atentos, una segunda parte para ampliar, profundizar y tomar otros temas que de pronto sean muy interesantes y muy importantes para ellos. Yo quiero aprovechar y que si tienen preguntas, porque ya lo han hecho otros oyentes y otras personas que han revisado, el caminoparacrear@gmail.com. A ese correo pueden escribirme que yo les contesto. Tú revisas yo les reviso, el correo, sí, yo lo exacto. reviso y les contesto para dar orientación. Ahí está también, ¿no? No está acá. Repítelo, por favor. El caminoparacrear@gmail.com. Ok. Voy Allí a me escribirlo pueden en escribir. el chat. Ok, ahí me pueden Exacto. escribir el correo, las dudas que tengan. Aclaro, no las sé todas las respuestas, pero si no la tengo, nos comprometemos a buscarlo juntos. Ahí Salín lo va a escribir en el chat del YouTube para que lo tengan allí y hagan sus preguntas a la doctora directamente en su correo. Bueno, ha sido un programa bastante interesante. Se ha notado también en la reacción, Juan, Claro. en el chat con nuestros oyentes. Ahí nosotros medimos el pulso de lo que ha significado la temática. Sí, no, han tenido muy buena acogida definitivamente cada una de las herramientas que aquí la doctora nos plantea. Y bueno, de mi parte quedé en gran parte anonadado durante todo el programa aprendiendo, ¿no? Porque definitivamente uno, es verdad aquella frase que dice que todos los días se aprende algo nuevo. Y nosotros, hoy yo he aprendido mucho a cómo
nosotros se nos refleja en nuestro cuerpo de pronto situaciones que son ajenas a nosotros, que puede que estén en nuestro subconsciente, pero definitivamente traen unas consecuencias muy delicadas para nosotros y para nuestro entorno, y eso pues es lo más lo que más yo puedo ver para pues no perjudicar a mi entorno y evidentemente también seguir trabajando en mí. Quiero mencionar algo también me parece importante de acuerdo a lo que he escuchado, porque cuando estamos escuchando a Claudia, por supuesto, inmediatamente comienza una revisión, Claro. porque sucede en el programa algo que hemos venido impulsando, y es que todo el proceso de búsqueda y de investigación, que en algunos momentos puede tocar temas técnicos, temas que tienen que ver con el universo, con la Biblia, pero todo ese descubrimiento, toda esa investigación tiene que llevarnos a algo. O sea, la búsqueda tiene que tener un propósito. O sea, el propósito no es saber simplemente, es saber para comprender, interpretar, pero sobre todo nuestra vida. Entonces, cuando Claudia habla, ya es la aplicación de todo ese descubrimiento para sanarme. Porque si nosotros nos dirigimos al mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús es un mensaje de resurrección. Y resurrección es igual a sanidad. No hay resurrección si no hay sanidad. Pero la sanidad que parte desde el interior. Entonces, me gusta mucho lo que acaba de ocurrir en esta mesa, porque los oyentes de Descubriendo son oyentes de búsqueda, que aquí hemos promovido muchos temas. Claro. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de los sacrificios humanos a Jehová, pero todos esos temas tienen que servir para que elementos de conocimiento sirvan de pilares para cuando vamos a trabajar dentro de nosotros. Fíjese que Claudio hoy nos habló de cómo el libro secreto de Juan nos da una pista para entender qué es lo que está pasando en el proceso de enfermedad, de desequilibrio. Entonces tiene una aplicación en el quehacer, en diario, en lo práctico, en la practicidad de la vida, y no simplemente quedar como pues llenos de conocimientos y de datos, pero que no se trasladan a una transformación o elevación. Y eso ha sido una de las cosas valiosas de este diálogo con Claudia, cómo nos ha ayudado a aterrizar, ¿no?, muchos conocimientos que los tenemos ahí, que los compartimos, que tratamos de aplicar lo más posible, pero a veces hay cosas que no terminamos de aplicar porque no las comprendemos en su totalidad, no logramos aterrizarlas. Y esto desde el punto de vista de la ciencia, de la salud, nos ha ayudado muchísimo a comprender esos efectos negativos que se manifiestan como enfermedades mentales, enfermedades físicas, y cómo trazar un camino, como ella lo llama, el camino para crear esa sanidad. Y ya nos ha compartido herramientas muy importantes, muy valiosas, que ojalá pues todos hayamos tomado apuntes. Así que gracias, Claudia, por venir. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Y un mensaje final, y es que cuando estamos en esa búsqueda espiritual, siempre la búsqueda debe ser aquí. Nosotros debemos tomar todo lo que podamos de documentos y demás, pero llevarla aquí y encontrar cómo eso hace el clic con mi propia vida, porque es mi espíritu el que está en ese proceso. Mucho se habla de la iluminación, y realmente iluminarnos, esa iluminación es la sanidad interior. O sea que estamos siendo llamados a nacer de nosotros mismos, pero para eso necesitamos purificarnos. Entonces, que ese proceso de búsqueda continúe sana y limpia dentro de cada uno de ustedes. Excelente. Gracias, Claudia. Ahora vamos a tomar un espacio del programa para finalizar, porque les tenemos información ya confirmada de nuestras conferencias en la gira que vamos a hacer en México, el equipo de trabajo Descubriendo. Entonces, recuerden que empezamos con una videoconferencia en Ciudad de México. Eso será el 4 de septiembre a las 4 de la tarde. Santiago nos coloca, por favor, allí la imagen de la dirección o el lugar donde vamos a estar, en San Lucas 129. Y bueno, y una numeración que poco entendemos, pero sabemos que el que esté en Ciudad de México la pilla inmediatamente. Luego estaremos el 6 de septiembre, que cae el lunes, en el Estado de México. Esa conferencia será a las 10 de la mañana en Naucalpan de Juárez. Naucalpan de Juárez. Eso será a las 10 de la mañana. En la imagen ustedes pueden ver unos números de teléfonos en México, que son nuestras compañeras que han venido organizando, Leticia, Irene y Ofelia, a la que les mandamos un fuerte abrazo. Es por cupos.
la entrada es libre, pero es por cupos porque, por supuesto, tenemos un número determinado de entradas, digámoslo así. Y incluso también por las medidas del COVID. De bioseguridad, sí. Como ellas mismas nos los explicaron. Pero es que en los salones cuando los prestan tienen ponen un cupo esa máximo. Condición, esa claro, condición. correcto. Pero hubo algo muy, muy interesante, muchachos, fue que en la conferencia de Ciudad de México se llenó el cupo completamente en la primera, que vamos a hacer el 4. Pero una de las personas que llamó y que quería participar, al no obtener pues el cupo, ella misma, esa misma persona ofreció para hacer otra conferencia, allá mismo en Ciudad de México. Y así lo aceptamos y resulta que va a haber una segunda conferencia también en Ciudad de México. Esta es en la Norte 74A, número 5425. Para ustedes conocer o inscribirse a esa segunda conferencia, ahí está el mismo número de Leticia, 551-295-4782. Luego de eso, de estas 3 conferencias, 2 en Ciudad de México y una en el Estado de México, nos desplazaremos hacia... Esa es a las 4, la segunda es a las 4. La segunda es a las 4 del mismo lunes 6 de septiembre. Luego iremos a Querétaro. En Querétaro nos dice Ángela Pérez, que es la encargada de esta conferencia, de que todavía hay cupos. En Querétaro estaremos el 8 de septiembre, cae miércoles a las 4 de la tarde, en el Hotel Señorial. Estaremos en el Hotel Señorial, que está en la calle Guerrero 10A. Ahí estaremos en Querétaro, 4 de la tarde, entrada libre también. Y luego de allí estaremos viajando a San Luis Potosí, y ahí estaremos el 11 de septiembre. 11 de septiembre, ahí están viendo ustedes también el número de la ubicación de la conferencia. Esta será a la 1 de la tarde y los informes estarán con Lili Montes en el número 444-850-5836. Se me olvidó darles el número de Querétaro para que se inscriban y puedan ir en entrada libre, por supuesto. Ella se llama Ángela Pérez y su número es 811, como lo tenemos aquí, 864-3299. Ahí pueden llamar ustedes, inscribirse, recibirán más información de parte de ellas y nos vemos allá en la videoconferencia descubriendo el plan oculto a la humanidad. No, Conferencia. Sí. Fíjate que hemos hecho tantas videoconferencias que se me quedó en el lenguaje que es una no, es una conferencia, porque vamos a estar ahí face to face. La vamos a grabar, pero a transmitir en vivo no. En vivo no, va a quedar grabada y posteriormente la vamos a colgar en el canal de YouTube para las personas, porque también están preguntando. Hay algo también muy interesante que nos contaron las chicas de México, y es que varias personas que llevan 1, 2, 3, 4 años viendo el programa, pues al saber que vamos hasta allá, se apuntaron inmediatamente y por supuesto vamos a compartir mucho, vamos a conocernos, vamos a hablar, vamos a compartir aparte, evidentemente, pues de la conferencia que vamos a entregarles a ustedes. Bueno, nos vamos. Claudia, agradecido contigo por aceptar la invitación y sobre todo que vas a estar nuevamente con nosotros. Seguramente que sí. Sí, Clau, la verdad un placer muy grande tenerte acá y bueno, tú eres de la casa y aquí siempre vamos a estar muy pendientes de exponer también tus investigaciones, porque sin duda alguna las herramientas son muy valiosas. Complacimos al señor Ángel, el padre de Ofelia, que hace mucho tiempo estaba diciendo, inviten a Claudia, aquí está Claudia. Gracias, muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bueno, nos vamos, gracias Aline. No, ha sido un programa excelente, lo hemos reflejado en los comentarios, excelente invitada y bueno, nos vemos en un próximo programa. Ya este es el último programa que hacemos, luego retornamos en vivo nuevamente después del viaje a México para seguir descubriendo, recuerden, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo